El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. 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 El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. 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 Y estas son las fiestas de los pentecostales. Estas son las fiestas de los pentecostales. Estas son las fiestas de los pentecostales. Oh, estas son las fiestas de los pentecostales. Gózate en la fiesta de los pentecostales. Y estas son las fiestas de los pentecostales. Gózate en la fiesta de los pentecostales. Estas son las fiestas de los pentecostales. Aleluya, recibiréis poder. Aleluya. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia para darte gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque en este día podemos estar reunidos en tu nombre para alabarte, aleluya. Oh, glorifícate, Señor. Te presento a cada hermano aquí presente. Te presento a cada dama, caballero, joven, niño que pueda llegar a la casa del Señor. Aquellos que vienen en camino, que les traigas en bien y que vengan con el ánimo y la disposición de recibir tu palabra y de recibir esa presencia poderosa del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria al Señor, que como el día de Pentecostés podamos recibir una visitación poderosa del Espíritu de Dios, Señor. Aleluya, aleluya. Mira la clase de los juveniles, Señor. Muéstrales tu gloria de igual manera, Señor amado. Derrama el bautismo del Espíritu Santo, Padre, sobre estos jóvenes, Señor, aleluya, que ya han sido bautizados en las aguas, Señor amado. Derrama tu poder sobre tu iglesia, Padre eterno, que tu palabra sea de bendición, de estímulo para continuar hacia adelante en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás en este lugar, aleluya, y sabemos que tu presencia se va a manifestar en una forma especial y poderosa. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en la casa de Dios para estudiar la palabra. Amén. Y para recibir bendición de parte del Señor. Amén. Como todos ustedes saben, se celebra la Semana de la Biblia, de la Educación Cristiana y la Familia, 23 y 25. Amén. Bajo el lema el cumplimiento de la promesa de Dios, basado en Joel 2:28, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en estas lecciones, ¿verdad?, que habla sobre el comienzo de la iglesia, habla de la obra misionera, pues obviamente sin la presencia del Espíritu Santo la iglesia no puede seguir adelante, hermano. Aleluya. Sin la presencia del Señor no podemos seguir hacia adelante haciendo la obra del Señor. Amén. Así que el tema de esta mañana es el Espíritu Santo y su poder dinámico en la obra misionera, en la obra de la iglesia.
en el nacimiento de la obra del Señor. Amén, gloria a Jesús. El texto central va a estar en Hechos 16:10, que dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. La iglesia está para anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que crea. Ese es el Evangelio, hermano. Gloria al Señor. Eso es lo que tiene que predicar la iglesia de Jesucristo. Amén. Nos dice el pensamiento central que Dios nos habla de diferentes maneras. Y una de ellas es a través de sueños y visiones, y debemos aprender a escucharle y obedecerle, ¿verdad? El Señor nos habla a través de su palabra, el Señor nos habla por profecía, el Señor nos habla en sueños, el Señor nos habla en visión, el Señor nos habla de diferentes maneras. Y eso fue lo que dijo el Señor, lo que prometió en Joel, ¿verdad? Que en los últimos días, ¿verdad?, verían visiones, soñarían sueños, pero sueños de Dios, hermano, no pesadillas, sino sueños de Dios. Sueños con mensaje, porque no todos los sueños son de Dios, ¿verdad, hermano? Y gloria al Señor, y Dios nos da la visión para recibir, gloria al nombre de Jesús, aleluya, esa bendición tan hermosa. Fíjese que el texto que nos pone es sobre el apóstol Pablo, gloria al Señor, aleluya, que había un varón macedonio orando y lo vieron en visión que decía: pasa a Macedonia y qué, y ayúdanos. Y inmediatamente el apóstol cambió la ruta y fue hacia donde el Señor lo dirigió. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Nos dirige, nos guía a hacer su voluntad. En esta lección, hermano, gloria al Señor, aleluya, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró y llegó, aleluya, a la vida de los apóstoles para tener poder y ser efectivos en la obra misionera. Aleluya, y vamos a ver, gloria a Jesús, qué impacto tuvo la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor. Amén. Así que ya, gloria al Señor, la semana pasada ustedes estuvieron estudiando, gloria al nombre del Señor, la selección del discípulo número 12, que fue Matías, gloria al Señor, aleluya. Y hoy vamos a continuar con esta lección en el capítulo 2, versos del 1 al 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que vamos a ver cómo se derrama el Espíritu en el aposento alto, los efectos que tuvo entre los apóstoles, las reacciones que tuvo la gente al escuchar aquel nuevo movimiento, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Y Dios les había prometido, Jesús les había prometido y les había dicho que se fueran y se reunieran, y hasta que no recibieran la promesa del Padre, no se movieran, ¿verdad que sí? Aleluya. Y los mandó que se reuniesen, y les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ¿qué? Sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo, para poder proclamar y ser testigos de la obra de Jesucristo, gloria al Señor, y de todo lo que Cristo había hecho en la tierra. Así que Cristo los manda a reunirse para que se reciban ese poder. Cristo asciende a los 40 días de haber resucitado al cielo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Se va en presencia de los apóstoles y asciende al cielo, gloria al nombre de Jesús. Y se cree que Pentecostés fue 10 días después que Cristo subió a los cielos. Amén. Pentecostés viene de 50, lo hemos explicado en otras ocasiones. Pentecostés en la tradición judía era la fiesta de las cosechas. Amén. Era cuando se celebraba la culminación de las cosechas y se hacía la fiesta de Pentecostés. Amén. Y fíjese que Pentecostés ocurre 50 días después, gloria al Señor, que Cristo ha resucitado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que la Biblia nos dice que primero habían como 500 personas reunidas, ¿verdad? Pero según pasaron los días, gloria al Señor, quizás algunos se cansaron, gloria al Señor, habían como 120
reunidos en aquel lugar. Estaban orando, clamando, pidiendo esa llenura del Espíritu Santo, porque ellos no sabían cómo iba a suceder aquello, hermano. Amén. Simplemente obedecieron a Jesús. Amén. Eso es lo importante, que hay que obedecer lo que el Señor nos dice. Vamos a comenzar en el capítulo 2, los primeros versos de esta lección. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Gloria al Señor. Dice la Biblia que el día 50 estaban todos unánimes juntos. Gloria al Señor. Jesús ya se había separado físicamente de ellos y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no hubieran recibido la promesa del Padre. Les prometió que serían bautizados con el Espíritu Santo, y eso está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Si usted lee los últimos capítulos del Evangelio de Juan, ¿verdad?, donde Cristo tiene los grandes discursos, allí Jesús les habló y les dijo que iban a recibir la promesa del Espíritu. Mire lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén, gloria al Señor. Así que Cristo les prometió que iba a venir otro consolador. Hasta ese momento Cristo había estado con ellos, había sido su consolador, había sido su maestro, pero ahora le tocaba partir, pero no los iba a dejar solos, gloria al nombre del Señor, sino que iba a enviar al consolador. Aleluya. Dice la palabra que mientras estaban reunidos en ruego y oración, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Gloria al nombre del Señor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria al Señor. Usted lo tiene que ver en el sentido espiritual. Yo no sé si visualmente ellos vieron algunas llamas, pero dice que entró un viento recio. La presencia de Dios entró allí, ¿verdad?, para manifestar que algo iba a suceder. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Gloria al nombre de Jesús. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Así que está haciendo una comparación, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria al Señor. Esto ocurre el día de Pentecostés, el primer día de la semana, que era el domingo. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Y descendió durante una fiesta solemne. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente. Gloria al Señor, estaba llena de gente, porque obviamente por ser la fiesta de Pentecostés, muchas personas viajaban a celebrar esta fiesta, la fiesta de las cosechas. Gloria al nombre del Señor. Así que al celebrarse el primer día de la semana, se confirmaba el paso del día de reposo del sábado al domingo, no solamente como memorial de la resurrección de Cristo, sino como ese día donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, verso 4, en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense que el Espíritu Santo es la tercera persona ¿de qué? De la Trinidad. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que está presente en medio de nosotros. Amén. Es el que se manifiesta en la obra de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. No solamente eso, el derramamiento del Espíritu, cuando la persona recibe el bautismo
del Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Fíjese que cuando usted ha recibido, los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, se le enredó la lengua y de momento usted empezó a hablar un lenguaje que usted ni conocía. Aleluya. Hay algunos que continúan con el don de lenguas. Amén. Una cosa es el don de lenguas, una cosa es el bautismo, ¿verdad? En el Espíritu Santo. A otros Dios le ha dado el don de lengua, interpretación de lengua y gloria al Señor. Las lenguas son para la edificación del creyente, pero cuando Dios quiere hablar a través de lenguas, ¿verdad? Entonces viene el don de interpretación de lenguas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Hay palabras angelicales y hay palabras terrenales, ¿verdad? Porque usted, el Señor, lo puede hablar en francés, lo puede poner a hablar en italiano, pero lo que Dios quiere es que ese mensaje le llegue a alguien. Lo puede poner a hablar en ruso, en chino, en el idioma que él quiera, pero hay otras lenguas angelicales que solamente se tienen entre Dios y el creyente. Amén, que solamente el Espíritu las conoce. En un momento dado hubo un hombre, ¿verdad? Una persona bien reconocida, un cantante, que cuando se convirtió al Señor, fueron en una obra misionera al Amazonas. Y cuando fueron al Amazonas, pues obviamente esta gente tiene su dialecto. De repente él dice que mientras está en aquel lugar, en esa reunión con esas personas que hablaban un dialecto, no hablaban español, no hablaban inglés. Él dice que él recibió el bautismo del Espíritu Santo estando en aquel lugar. Y él empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y una mujer que estaba allí cogió una libreta y un lápiz y empezó a escribir todo lo que él decía. Cuando él terminó de hablar en aquel lenguaje extraño, ¿verdad? En el dialecto de aquella tribu, gloria al Señor, la dama había copiado todo lo que él había dicho y era una palabra de Dios para ellos en su idioma. Amén. Así que Dios les habló, ella entendió el mensaje, lo escribió y se lo hizo saber a su tribu. Jamás él dice, jamás volví a hablarle eso mismo. Pero en aquel momento, cuando recibí ese bautismo del Espíritu, era para que aquella gente recibiera una palabra de parte de Dios. Amén. Así que Dios obra en una forma especial y poderosa, hermano, y si lo quiere poner a hablar en ruso, en chino o en alemán, pues lo va a hacer para la gloria y la honra de su nombre. ¿Por qué? Porque ahí dice que en Jerusalén moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Estas personas de las que habla, que estaban escuchando afuera, no residían en Jerusalén, pero estaban pasando esos días con razón de la fiesta de Pentecostés, que era la segunda fiesta más importante de Israel, y que por tal razón todos los israelitas deberían presentarse en el santuario. Estos, habiendo realizado un largo viaje desde sus lugares de residencia para celebrar la fiesta de la Pascua, todavía estaban allí para la fiesta de Pentecostés. Así que al escuchar el estruendo, porque dice entonces que hecho este estruendo, verso 6, o sea que el estruendo del viento no lo escucharon solamente los discípulos que estaban en el aposento alto. De momento entró en una categoría 5, con vientos de 50. Aleluya. Dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Dónde estaban reunidos los discípulos, hermanos? En el aposento alto. Estaban en un salón. Pero en ese salón el estruendo se comenzó a escuchar y aquella gente comenzó a oír las maravillas de Dios en la lengua de sus pueblos. Gloria al Señor. Estos peregrinos que hablaban eran galileos, pues que aquellos que hablaban eran galileos, pues pudieron notarlo en su acento. Aleluya, pues aún el arameo lo hablaban mal, dice, ¿verdad?, el escritor. Y fue una sorpresa para ellos que siendo galileos los oían hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Gloria al Señor. Recuerde que para el tiempo de Cristo lo que se hablaba era el griego. El griego jíbaro, como diríamos en Puerto Rico.
el griego de la plebe, el koiné, el sencillo. Ya se hablaban algunas cosas en arameo, pero era lo menos. Cristo llegó a pronunciar algunas palabras en arameo. Y el hebreo se hablaba muy poco, así que ya estaba siendo una lengua casi muerta, gloria al Señor. Por lo tanto, les sorprendía a los extranjeros escuchar a galileos hablando en idiomas que ellos mismos desconocían. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso lo hace el poder de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque lo que Dios quiere lo que el Señor quería a través de aquel derramamiento del Espíritu, era que la gente conociera, gloria al nombre del Señor, aleluya, la obra de la iglesia. Y con esto comenzaba la era de la iglesia, gloria al nombre del Señor, aleluya, por medio del Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dice, ¿qué empezó a opinar la gente? Parte 3. ¿Y qué especulaciones tenía la gente reunida en aquel lugar? Gloria al Señor. Dice que algunos estaban confusos porque los oían en sus lenguas, hablando, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Y decían en el verso 7, estaban atónitos y maravillados, amén, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Escuchar a Galileo hablar en diferentes idiomas, gloria al nombre del Señor, aleluya, era algo extraordinario. Se decían a sí mismos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por aquí, joven. Así que estaban todas las naciones unidas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estaban hablando en griego, en árabe, en todos los idiomas que se conocían en aquel entonces, hermano, para testimonio de que oían las maravillas de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera de esa manera, hermano? Para que ellos conociesen ¿qué? Para que ellos conocieran ¿qué? A Jesús. Para que ellos conocieran el Evangelio. Para que ellos conocieran a Dios. Amén. Usted no le puede hablar a una persona en el idioma que no conoce. Amén. Para poder ganarse las almas a Cristo, hay que hablarle para que no estuvieran confundidos y dijeran ¿qué es esta manifestación que está ocurriendo? Amén. Aleluya. El mensaje al pecador debe ser sencillo. Cristo te ama, Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene. Amén. Cuando vamos a la calle no tenemos que ser tan elaborados. Debemos llevar una palabra sencilla, hablarle de lo que hace el Señor en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Amén. Para que la gente entienda y comprenda la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Que gloria al nombre del Señor, aleluya, nos permite llevar el mensaje por medio del Espíritu Santo y que el mensaje pueda ser entendido. Y si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor, es una cosa maravillosa. Pero para tener ese poder, para tener esa llenura, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer para tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Ah? Hay que buscar de Dios. ¿Verdad que usted bebe agua todos los días? Si no la bebe está mal, tiene que beber agua. Se supone que usted beba agua todos los días. ¿Para qué? Para hidratar el cuerpo, ¿verdad que sí, hermano? Amén, gloria al Señor. O beba algún líquido, si no le gusta el agua, pero tiene que beber algún líquido para que esos riñones funcionen bien. Amén.
y para que su sistema se mantenga. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pues de la misma manera el creyente tiene que llenarse de la presencia de Dios. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que buscar del Señor, hay que pedirle a Dios la presencia del Espíritu Santo. Que lo que nosotros de momento no entendamos, el Espíritu Santo ¿qué hace? Nos lo revela. Amén. Y nos lo da en sueño, nos lo da en visión, nos lo da por una palabra profética. Pero Dios quiere, aleluya, que su pueblo le busque. Y se ha perdido eso de pedir por la unción del Espíritu. Se ha perdido eso de pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad que sí? Aleluya. A veces le damos más énfasis a otras cosas y a otras nimiedades, pero tenemos que pedir al Señor que nos llene del poder de Dios. Amén. Si estamos llenos del poder de Dios, aunque estemos enfermos, vamos a sentir que el Señor nos ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Espíritu Santo nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir hacia adelante y demos fruto y que vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Anoche yo tuve un sueño raro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Yo despierto últimamente mucho en las noches por diferentes circunstancias. Gloria al Señor. Anoche me acosté con un poco de dolor de oído y yo dije, si esto se me apodera, pero me tomé algo, ¿verdad? Y me eché algo en el oído para... Aleluya, porque usted sabe que un dolor de oído a las 3 de la mañana no está fácil, hermano. Pero gloria al Señor, gracias a Dios amanecí mejor. Amanecí bien, no tengo dolor, pero me molestaba ayer el oído. Aleluya. Y tuve un sueño raro, pero de lo único que me acuerdo del sueño, hermano, y no quiero decirle que es una visión, pero es un sueño que me impactó. Porque vi a un pastor, yo vi una fruta bien grande, yo vi una quenepa gigante, Tony. Era más grande que una quenepa. ¿Usted sabe lo que es una quenepa? Pero era gigante. ¿La quenepa cómo es? Pues yo vi esa quenepa bien grande. Y yo dije, wow, qué fruta tan grande. Y vi a un pastor de nuestro concilio. Y le dije, pastor, ¿usted vio esa quenepa tan grande, tan gigante? Y él se paró a lo de la quenepa y me dijo, ¿y tú la has probado? Huélela, huélela. Sabe riquísima. Ahí desperté. ¿Qué quiso decir el mensaje, el sueño? Yo no lo sé. Pero vi un fruto gigante. Lo que sea que Dios quiera decir, pues ahí está. Porque vi a un siervo de Dios en ese sueño. De hecho, ese siervo de Dios está siendo bien bendecido por el Señor. Amén. Y Dios le está dando fruto. El fruto era enorme, hermano. Porque ver una quenepa gigante, ¿verdad? Y no fue que yo comí ayer carne frita, pero no fue que me acosté comiendo carne frita porque la comí temprano. Amén. Pero me impactó ver el fruto. Hermano, lo que Dios quiere es que la iglesia dé fruto. Quiere que vuestro fruto permanezca. Amén. Pero ¿cómo podemos dar fruto, hermano? Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo nosotros podemos hacer la obra del Señor? Pues tenemos que hacer más de lo que hacemos. Amén, no nos podemos conformar, tenemos que trascender, aleluya, aleluya, y echar hacia adelante en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Me acordaba de nuestros tiempos allá en Yabucoa, hermano, cuando nos íbamos los viernes de vigilia a la montaña y la iglesia se amanecía orando y clamando a Dios. Amén. El domingo la iglesia, después de la escuela bíblica, se quedaba orando. Y a veces estaban orando hasta las 4 y 5 de la tarde, salían de allí, se bañaban, comían y regresábamos al culto otra vez, hermano. Ay, pero qué presencia de Dios se derramaba en ese culto, hermano. Daban las 11 de la noche y no se había acabado, la gente danzando, hablando en lengua, una presencia poderosa. Ahí están los testigos que les pueden hablar de eso, hermano. Era algo terrible. Hasta los niños danzaban, fueran llenos del Espíritu, no, ellos imitaban a los adultos. Aleluya, y eran llenos del poder de Dios. Amén. A veces se nos hace tan difícil orar, ¿verdad que sí, hermano? No podéis velar conmigo una hora, gloria al Señor. Necesitamos esa presencia del Señor, necesitamos esa búsqueda, necesitamos reunirnos a orar, a clamar al Señor para que Dios comience a hacer cosas grandes y maravillosas en su pueblo. El Señor las está haciendo, hermano, pero el Señor puede hacer más, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que usted cree que el Señor
puede hacer grandes cosas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Yo les he estado compartiendo a ustedes a través del chat el testimonio de una amiga mía que su papá estuvo bien grave. Ella me pidió la oración y yo les mandé la petición a ustedes. Dios ha obrado en la vida de ese hombre. Le quitaron la intubación, le quitaron todo, ya se sienta, ya come, ya habla, ya está bien para la gloria y la obra del Señor. ¿Quién lo hace? El Señor, hermano. Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es el mismo que quiere derramarse en su pueblo. Amén. A veces nosotros dudamos. Amén, gloria al Señor, y no confiamos, pero tenemos que creer que Dios nos ha dado ese poder para que nosotros los podamos transmitir a otros. ¿Qué sucedió cuando aquella gente fue llena del poder del Espíritu Santo? Verso 12, estaban todos ¿qué? Atónitos. ¿Qué es una persona atónita? Perpleja, asombrada, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo no se había manifestado y se estaba manifestando en medio de los discípulos para testimonio a las naciones que estaban alrededor, aleluya, de que había un Dios real, de que había un Dios poderoso, de que comenzaba un movimiento del Espíritu, que iba a comenzar la iglesia llena del poder y de la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Otros burlándose decían, los que no lo cogían en serio, están llenos de mosto. ¿Y qué era el mosto? Era el jugo de uva sin fermentar, que era tan denso que resultaba más fuerte que el vino corriente. Pero estos no entendieron el mensaje en su propio idioma, porque siempre va a haber burladores. Aleluya, gloria al Señor. Hay gente que es atenta a la palabra de Dios. Hay gente que recibe la palabra de Dios con reverencia y respeto. Pero hay otros que no les importa. Ya llegaron de nuevo los pentecostales, eso es algo brutal. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ya llegaron de nuevo a hacer ruido, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mire, empezaron a burlarse algunos, hermanos, pensando que estaban borrachos. ¿Cuánta gente no se burló de usted cuando usted comenzó en el Evangelio? ¿Cuánta gente no se burlaba de la iglesia cuando los veía brincando y saltando y hasta los trataban de imitar? ¿Verdad que sí? ¿Usted recuerda cuando la gente se asomaba por las ventanas a ver lo que estaba pasando en la iglesia? Amén. Ojalá se estuvieran asomando ahora, hermano. ¿Verdad que sí? Pero en aquel tiempo que estaban empezando nuestra iglesia, ¿qué hacían los curiosos, los pecadores? Miraban por la ventana. Algunos vinieron a buscar a las muchachas y a ver, ¿verdad? Pero ahí mismo el Espíritu, San José de Jehová. Pero es que hizo el Espíritu Santo. Mientras estaban mirando a la muchacha, el Espíritu Santo les cambió la mirada. Mira a Cristo. Necesitamos otra vez gente mirando por la ventana. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué no le gustaría eso? Que esta montaña empezara a temblar y la gente empezara a subir. ¿Qué está pasando en esa loma? Empezar a botar humo como en el monte Sinaí. Dije, mula, se está quemando la iglesia, y que cuando subieran por ahí era la presencia sea la presencia del Espíritu Santo. Como ocurrió en el templo, que los sacerdotes no podían ministrar por la nube de Jehová. Aleluya. Mire, yo me gozaba el día de la reunión de obreros. Este templo estaba lleno. No cabía más nadie. Si hubiera venido todo el que faltó, no cabía, hermano. Pero qué lindo, ¿verdad? Y Dios no permitió que nadie se enfermara, de verdad que yo no he oído testimonio de nada de eso, ¿sabe? Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, ese fervor, ese gozo de venir tantos hermanos de diferentes lugares de la isla, congregarse en esta casa, hermano, y yo decía, ay, qué lindo sería si siempre la iglesia estuviera así. Y todo el mundo comió y se gozó, ¿verdad?, de las maravillas del Señor, hermano. Aleluya. No, la cuestión no es la cantidad de gente, es la disposición con la que usted viene a adorar a Dios. Amén. Gloria al Señor, porque quizá mucha gente en la semana se le hace difícil llegar, o no puede llegar, o no quiere llegar, porque hay que decir, o no quiere llegar, ¿verdad? Pero cuando el pueblo del Señor se reúne para alabar y glorificar al Señor, Dios hace grandes cosas. Y yo estoy seguro, gloria al Señor, aleluya, que sí, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Mire, hermano, ¿cuántos cultos de oración se dieron aquí? Con 7 o 5 hermanos, 6 hermanos, y Dios se dejaba sentir. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan? Hay que volver a eso. Porque no es la cantidad, es la disposición en el corazón de poder alabar al Señor, hermano. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. No me estoy desviando de la clase, esta clase es corta. Amén. Pero necesitamos ese fervor del Espíritu. Que cuando usted cante, cante con gozo. Amén. Que cuando usted alabe, alabe con gozo. Mire, tenemos que dejar las dolencias en la puerta. Porque si vamos a hablar de dolencia, todo el mundo aquí tiene dolencia. ¿Verdad que sí, hermano? El que no tenga dolencia, dele gloria a Dios. Pero todos tenemos nuestras dolencias, hermano. Todos tenemos nuestras debilidades, nuestros achaques. Aleluya, porque estamos en un cuerpo de carne, hermano. Gloria al nombre del Señor. Yo, aleluya, les decía, le escribí a los hermanos, o escribí en mi red, en mi página, que el viernes, yo estuve lo más bien el viernes, hermano, pero después de las 4 y pico se me ha pegado un dolor. Pero un dolor que yo sentía que me arrancaban la matriz. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo que iba con un gozo y hacer, ¿verdad? Hice la comida y todo, y gozosa para comer y no pude ni comer. Porque se me ha pegado un dolor. Obviamente, hermano, pues me tomé una pastillita, me tiré en la cama y Dios mío, ¿pero qué es esto? Amén, gloria al nombre del Señor, y empecé a pedirle al Señor, Dios mío, quítame este dolor, y empecé a sobarlo. Aleluya. Después, según me iba reponiendo, porque pues quería leer la lección y qué sé yo, me senté con el Javi y me puse, voy a poner unas pistas ahí, voy a alabar a Dios en medio de la prueba que adoraré, voy a alabar al Señor a ver si esto se me quita, hermano, y Dios poco a poco se fue llevando aquel dolor terrible. Yo tengo un problema bien serio con mi matriz, hermano. Aleluya. Alabado Dios, hasta el 3 de noviembre no tengo la cita. Pero yo creo que el Señor puede sanarme antes de, ¿verdad? Amén. Aleluya. Porque aquello es una cosa terrible, hermano. Yo tengo dos quistes, no sé si hay alguno más, pero la última vez supe que habían 2. Aleluya. Y cuando eso duele allá adentro, hermano, una cosa terrible. Me anula, de verdad. me descompensa totalmente, hermano. Aleluya. Pero Dios es bueno y maravilloso y yo sé que Dios puede sanar, puede obrar, aleluya, y puede usar al médico, ¿verdad? Porque hasta el 3 de noviembre no tengo la cita para que el médico me diga qué puede hacer, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si no puedes esperar en el Señor y esperar que todas esas cosas pasen, porque algún día eso se acabará. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Pero qué bueno, yo me puse acá. Mire, si usted oyó la introducción de la clase, usted la escuchó en el chat y en la, ¿verdad? Que hasta canté el corito el día de Pentecostés, lo canté con el alma y el espíritu, ¿sabes? Usualmente mi voz es más fuerte, pero me sentía mal, pero dije, no, ya empecé a hacer esto, lo voy a terminar, ¿verdad? Amén. Y me puse a cantar al Señor. Después seguí cantando otras pistas y seguí poniendo las pistas bien y me acordé de la agrupación y dije, a lo mejor me reúno un día de esto con las muchachas y cantamos algo por ahí. Amén. Nos hace falta, hermano, nos hace falta. Pero hay que alabar a Dios aun cuando uno esté en dolor, cuando uno esté en aflicción, porque a veces solo trae el enemigo. Cuando tú más contento estás, te lanza un dardo, para quitarte el gozo. Pero no podemos dejar que el enemigo nos quite el gozo, hermano. No podemos dejarlo. Amén. Porque si dejamos que el enemigo nos quite el gozo, hermano, gloria al Señor, aleluya, estamos mal. Amén, gloria al Señor. Y tenemos que dejar que la paz de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, nos dé esa paz, esa tranquilidad para que todo se vaya en el nombre de Jesús. Amén, a su nombre. Mi hijo se fue desde el viernes y yo he estado tranquila. Se lo puse en las manos al Señor y hasta el día de hoy él no me ha llamado ni me ha dicho nada, pero yo sé que está bien. Si estuviera mal ya me hubiera llamado, ¿verdad? Amén. Hace 3 días no veo a mi muchacho. Gloria al Señor. Pero yo sé que el Señor está con él. Amén. Gloria al Señor. Y tan atrevido que el chiquitín ese lo pusieron a guiar un aparato de esos del ejército. Que Dios lo traiga bien, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pero el Señor es el que te dé esa paz, esa tranquilidad. Mire, el muchacho está bien, estate tranquila. Él está bien. Amén. Pero no lo ve tan lejos y no, que quiere irse detrás de ellos. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. Porque hemos de pedir como conviene.
¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermano? Dime, por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Y lo que yo no le puedo decir a Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Para eso es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por mí? Lo dice. Hay cosas que usted le quiere decir a Dios que no le salen, ¿verdad que sí? Usted a veces tiene petición y dice, Dios mío, ¿cómo le digo al Señor esta petición? De verdad que usted no sabe. Porque a veces pensamos que hay peticiones que no vale ni la pena presentarlas, ¿cierto o falso? Pero Dios interviene en todo, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Dios interviene en todo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, bendito. ¿Cuántas veces yo he tenido dificultades en mi trabajo y le digo, Señor, eso está en tus manos y el problema se resolvió? Amén. Y a veces pensamos que el Señor no nos escucha en peticiones pequeñas, pero Dios se mueve en lo grande y se mueve en lo pequeño. ¿Verdad que sí? En las cosas simples el Señor se mueve. Allá fueron unos hombres y hicieron una sopa. ¿Y la sopa estaba qué? ¿Cómo estaba la sopa? Envenenada. ¿Y qué le dijeron al profeta? Varón de Dios hay muerte en la olla. ¿Y qué hizo Eliseo? Métanle harina ahí, olvídate. Interesante meterle harina a una sopa, ¿verdad? Al caldo. Aleluya. Pero ¿qué hizo el Señor? Restauró la sopa. Amén. Mira, hasta en eso Dios se mete en la cocina. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? A Dios no le da sabiduría a usted cuando usted está en su cocina y no encuentra qué hacer y del Señor le abre los ojos. Mira, si tienes una latita de este y de aquel. Aleluya, estoy hablando de cosas cotidianas, hermano, pero el Espíritu de Dios se mueve en lo que sea, ¿sabes? En lo que sea. Alabado sea el Señor. Pero hasta en una simple sopa, Dios obró. Amén. Y la sopa se curó y se la comieron, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire. El poder dinámico del Espíritu Santo en la obra es indispensable. Yo le dije a usted en un momento dado que la iglesia no puede ser estática. Tiene que ser ¿qué? Dinámica. ¿Verdad que sí? Amén. Usted no ha visto un juego de pelota que va a la primera entrada, la segunda entrada, la tercera, la cuarta. Un juego soso y no pasa nada. Llegan a la séptima, Tony, no han bateado ninguno. Y usted sabe, no, este juego está demasiado de soso. Pero ¿qué pasó en la novena entrada? Vino uno y metió un cuadrangular. ¿Verdad? Amén. Mira, a veces nuestra vida cristiana es así. A veces oramos y Dios como que no hace nada. Como que no pasa nada. Como que no ocurre nada. Pero en el momento de Dios, ¿qué sucede? Dios se mueve. ¿Verdad que sí? Aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y en ese momento Dios comienza a obrar. Amén. Y se mueve con poder. La iglesia no puede estar estática. Tiene que haber manifestación del poder de Dios, hermano. Por eso es que nosotros oramos y pedimos oración. En el chat todos los días hay una oración, ¿verdad que sí, hermano? Todos los días hay una petición por alguien, por algo. Hermano, esperando que Dios obre con poder, porque la iglesia tiene que ser dinámica. Aleluya. El Espíritu Santo comenzó a obrar en medio de los apóstoles, a través de los apóstoles, cuando se cumplió la promesa que Dios les había hecho por Cristo, de que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Justo cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se cumplían 50 días de resurrección, encontramos a estos discípulos reunidos en el aposento alto, tal como se les había ordenado. Estaban orando y velando juntos en un mismo sentir. La unidad de la oración es sumamente importante. Amén. Gloria al Señor. Porque la unanimidad produce grandes cosas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Se cumple el tiempo, son llenos del Espíritu. Fíjense que los apóstoles sin la presencia del Espíritu Santo no hubieran podido completar lo que el Señor les mandó, ¿verdad? Cristo le dijo a los discípulos, id por todo ¿qué? El mundo, ¿y qué? Predicad el Evangelio, ¿verdad? Y usted podría predicar sin poder, sin el poder del Espíritu Santo. No.
¿O no tiene el mismo efecto? Porque hay gente que predica sin el Espíritu Santo, hello. Hay gente que predica muchas boberías por ahí, ¿verdad? Y de lo menos que hablan es del poder de Dios y de la obra de Dios en medio de la vida del hombre. Amén. Pero cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu nos guía ¿a qué? A toda verdad, ¿verdad? Y nos enseña ¿qué? Dice la Biblia que la unción nos enseña ¿qué? Las cosas que no entendemos. Lo dice Primera de Juan, creo que es, si no me equivoco, por ahí lo dice. Amén. O sea, la unción que Dios me da me enseña a entender muchas cosas. Y lo que yo no entiendo, el Señor me lo da a entender por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles no entendían, los discípulos no entendieron muchas de las enseñanzas de Cristo. Maestro, ¿qué quisiste decir con esta parábola? ¿Por qué les hablas en parábola? Y dice, hablándole en parábolas y no me entienden. Imagínate si Cristo hacía un discurso exegético y teológico. Amén. Pero ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro? ¿Pedro entendió? Claro. Dios le abrió el entendimiento. Se lo abrió a todos, pero Pedro fue el que cogió la batuta, ¿verdad? Y se convirtió en un predicador del Evangelio que a la suelta se ganó 3,000, después 5,000, gloria a Dios. Amén. Porque lo que no entendemos, el Espíritu Santo es el que nos los da a entender. Gloria al Señor, aleluya. Así que el viento recio que entró en aquel lugar llenó la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en una fiesta. Amén. Cuando nosotros alabamos al Señor, debe ser una fiesta espiritual. Amén. Dice el coro, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense que en una época tardía, dice el expositor, los rabinos alegaron una relación que no se menciona en el Antiguo Testamento entre la fecha de la promulgación de la ley en el Sinaí y Pentecostés, aunque no hay evidencia bíblica que demuestre que la ley de Moisés fuera dada exactamente 50 días después de la salida de Egipto. El tiempo eso no lo podemos precisar, hermano, no lo podemos precisar, ¿verdad? Eso es una referencia que ellos hacen. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo, recuerden que las fiestas judías las establece Dios y se las da a Moisés. Amén. Y es el que le dice, mira, en tal fecha van a celebrar la Pascua, en tal fecha van a celebrar la fiesta de las cosechas, en tal fiesta va a ser la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Purim, la fiesta del otro. El pueblo de Dios era un pueblo fiestero, aleluya. Pero fueron fiestas ordenadas por Dios, ¿sabes? Todas tenían un propósito, todas tenían una razón de ser. Amén. Y Pentecostés viene de 50, ¿verdad? Y 50 días después que Cristo se va, viene el derramamiento del Espíritu Santo. En la ley, pues después, 50 días después de la Pascua, se celebraba esta fiesta. Gloria al Señor, aleluya. Se celebraba el primer día de la semana, gloria al nombre de Jesús, y grandes cosas el Señor hacía en medio de su pueblo. Amén, gloria al nombre del Señor. Fíjense que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo a las 9 de la mañana. ¿Usted cree que a esa hora ellos estarían borrachos? Bueno, hay gente que a esa hora ya está borracha, pero en ese momento no estaban borrachos, estaban llenos de ¿qué? ¿Estaban llenos de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Para el Espíritu Santo no hay hora. ¿Usted sabe que hay gente que ha sido bautizada en el Espíritu durmiendo? ¿Usted no ha hablado lengua durmiendo? Amén. ¿Usted no ha predicado durmiendo? Muchachos, los mejores mensajes los doy yo en sueño. Después trato de acordarme y cojo unas notas, ¿verdad? A veces hablo hasta sola. Yo me predico sola, ¿sabe? Gloria al Señor. Según me viene la inspiración y aprovecho y escribo las notas. Amén. Gloria al nombre del Señor. El que predica la palabra tiene que estar constantemente, ¿verdad?
nutriéndose de la palabra de Dios y recibiendo. Amén. Y mire, muchas veces yo he tenido unas fiestas en sueños y unos cultos terribles y yo digo, wow, gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabado sea Él, porque cuando uno tiene la disposición de alabar a Dios, Dios se manifiesta como Él quiere. Amén. Recuerde la promesa de Joel, y después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto fue lo dicho por el profeta Joel o Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Verdad? Qué linda estaba la luna anoche, ¿la vio? El Señor nos habla a través de la naturaleza, se está manifestando, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. El tiempo está cerca, el Cristo viene y viene ya. Amén. Así que, hermano, gloria al nombre del Señor. Si hay alguno que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo o quiera tener la llenura del Espíritu, ore a Dios, apártese para el Señor, ayune al Señor, clame a Dios, pida dones del Espíritu. Amén, hermano. Hay gente que no ora por eso. Amén, pero como decía Pito en el mensaje, yo quisiera tener ese don de sanidad, que pusiéramos las manos y los enfermos se sanaran. Amén. Aleluya, ¿verdad que sí, hermano? La época de los milagros no ha pasado, como decía el evangelista Gigi Ávila. Cristo sigue haciendo milagros en medio de su pueblo y tenemos que anhelar los dones del Espíritu. Amén. El apóstol Pablo decía que quería que la iglesia fuera llena de los dones del Espíritu y sobre todo que profetizara. ¿Por qué? Porque en la profecía hay palabra de Dios. Amén. Aleluya, gloria. Pero no todos van a ser profetas, no todos van a tener don de lengua, no todos van a tener don de ciencia, no todos van a tener dones de sabiduría, dones de fe, dones de sanidad. El Señor reparte a cada uno conforme a Él quiere y conforme a su voluntad. Amén, hermano. Así que Dios les bendiga, amados. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos van a orar para que la iglesia sea llena del Espíritu de Dios? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos.